Hermanos, buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué bueno en esta mañana vengamos gozosos a la morada del Señor y podamos alabarlo, adorarlo, darle gracias por todo lo que hace por nosotros, pero también escuchar su palabra. En algo debemos estar mal o mejorarlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ser verdaderos hijos y quiere morar en nosotros, pero que seamos verdaderos templos para Él. Hemos escuchado la porción bíblica que acaba de leer nuestra hermana Zoilita y le he puesto como título La vigilancia del templo a esta prédica. Como ustedes saben, ya tenemos varios meses predicando una serie de las epístolas de Pablo y estamos en este momento en la primera epístola de los Corintios. Y en este capítulo 3 que voy a predicar en la porción que acabamos de leer, quisiera recordarles rápidamente de lo que hemos estudiado en este capítulo 3, que son 4 prédicas. Habíamos estudiado en el capítulo 1 sobre las divisiones que había, que muchos querían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas o de Pedro, y otros, los más espirituales, decían yo soy de Cristo, y por eso que no pertenecían a ningún sector. Eso de lo que nos está explicando en el primer capítulo, Pablo nuevamente, en el capítulo 3 que estamos estudiando, él habla sobre las divisiones que está ocurriendo en esta iglesia. Era un tema era un tema principal allí en esta iglesia que Pablo quería corregirla. Así que habían grupos que provocaban las divisiones internas de la iglesia. Pero no solamente de la iglesia en nuestro caso, sino también en nuestros sectores y en nuestras células. En los versículos siguientes del mismo capítulo nos hablaba también sobre que el que siembra y el que riega es la misma cosa, solamente que Dios recompensará de acuerdo a la labor que haga cada uno de ellos. Más adelante en este capítulo nos habla sobre la construcción de un edificio en donde el fundamento siempre será Cristo. Pero nosotros comenzamos a edificar y a colocar nuestras obras, aquellas obras que pueden resistir al fundamento, entonces será recompensado. Pero aquellas obras que se realizan y es quemado, entonces también esta persona recibirá un castigo. Aunque dice, se salvarán, aunque por el fuego, ¿no? Entonces, esa oportunidad es la misericordia de Dios. Que Dios no nos castiga así rápidamente, sino nos da oportunidad. Pero ya cuando no queremos ni siquiera creer en Cristo, entonces tendrá que el Señor castigarlos eternamente. En esta parte, vamos a leer en estos 2 versículos, Pablo mostrará nuevamente sobre las divisiones. Aquellos que se dedican a causar divisiones, Pablo les va a hablar y también nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque tal vez tengamos ese problema también en nuestras células, en nuestros sectores.
y vemos el terrible pecado que se comete al crear divisiones, ya que es destruir el templo de Dios. Y si Dios está viendo que van a destruir su templo, entonces Él va a tener que castigar duramente a quienes lo hagan. Así que el creyente, tú y yo, debemos estar vigilantes de todas las cosas inmundas que muchos quieren realizar en estas partes que estamos mencionando, en estos lugares que Dios los ha levantado. Tenemos que estar prestos a saber qué está sucediendo para poder corregir y poder librarnos de estas divisiones. Pablo, a los integrantes de la iglesia de Corintio y también a nosotros, nos va a hacer recordar dos puntos muy importantes. Tenemos que conocerlo. Y por eso que solamente vamos el día de hoy a hablar 2 versículos. Tenemos que aprenderlo y tenerlo acá en nuestra mente para que no lo cometamos nosotros. Antes de continuar, vamos a pedirle al Señor ayuda para que nos haga entender, me haga explicar humildemente y en una forma entendible. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Nos has quitado tantos obstáculos, Señor, para venir aquí, junto con nuestros hermanos, a alabarte, a adorarte, a bendecir tu nombre, a agradecerte, pero también a escuchar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos hable y nos diga dónde estamos mal, qué tenemos que hacer y también que nos dé las fuerzas para realizarlas. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias y la iglesia dice amén y amén. Lo primero que tenemos que saber, de acuerdo al versículo 16 que hemos leído, es que todos los miembros de una iglesia deben saber que somos el templo de Dios. Porque muchas veces nos estamos equivocando y venimos aquí a la casa de Dios y decimos, este es el templo de Dios y acá está Dios y lo vemos a Dios aquí. Vamos a ver cuál es el templo de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo en pregunta le está haciendo recordar a lo de Corintio. Porque Pablo ya les había enseñado sobre esto. Igual que nosotros, que ya nos han enseñado desde que venimos, pisamos aquí esta iglesia, esta congregación, y ya nos están enseñando que somos el templo de Dios. Pero a pesar de eso, no lo ponemos en práctica, y por eso es que Pablo tiene que decir, ¿no sabéis que son templo de Dios? Y eso es también lo que yo les digo. Tanto tú como yo somos el templo de Dios. Y no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, porque siendo el templo de Dios, nos crea algo de responsabilidad, que es importante. Imagínate, es un tremendo privilegio ser el templo de Dios y no cumplir con lo que Dios demanda, que debe ser puro el templo de Dios. Desde el principio, hermanos, la idea de un templo donde pudiera habitar Dios era inconcebible. Como la gente decía, ¿cómo puede ser eso? Dios, el inmenso poder de Dios, la inmensa sabiduría de Dios, que la tenemos que encerrar en algún lugar. Entonces, desde el principio, Dios en su misericordia, en su amor, quería
el habitar en medio de su pueblo. Y lo vamos a ver. Hay muchos versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero veamos un versículo de cada uno. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1 y 2. Y nos dice este versículo que es una profecía de Isaías. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está? Está preguntando. Mi mano, y les hace hincapié. ¿A quién? A nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas, mirando todo el cielo, mirando los mares, mirando las plantas que estamos viendo allá afuera. ¿Quién hizo estas cosas? Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, mire, escuchen, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que nos está diciendo este versículo, que Dios no quiere un templo de piedras. No quiere. Él no va a vivir ahí. Lo que Él quiere es a una persona, dice, humilde, tierna, con un corazón quebrantado, que diga, ¿cómo es posible que el gran Dios, el Señor, el dueño del universo, quiera habitar en mí? Es algo inconcebible. Pero ahí mi corazón se quebranta. Señor, yo soy de naturaleza pecaminosa. Soy pecador. Soy polvo. ¿Cómo tú puedes vivir dentro de mí? Pero Dios te dice, yo quiero vivir allí. Yo quiero vivir. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Además nos dice acá, y que tiembla a mi palabra. Dios quiere vivir en personas que estudien su palabra, pero en serio. Que la apliquen en sus vidas y que también la puedan enseñar. Eso es lo que quiere Dios. O sea, hay una seriedad en la palabra de Dios. No que, no, esto sí me gusta, esto no me gusta. O yo estudio la palabra de Dios, pero no, esto no aplico. Oye, pero si acá está diciendo. No, pastor, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no se merece mi esposa? Acá no está en que se merece tu esposa, sino lo que dice Dios. Dios es nuestro hacedor. Y Él está disponiendo, está ordenando. Y tenemos que hacerlo. Claro, si es un consejo mío, algo personal, una experiencia, lo puede hacer o no lo puede hacer. Pero un principio, acá son principios lo de la Biblia. Y tienes que hacerlo. Vamos a leer un versículo del Nuevo Testamento. Dice, ¿en quién? O sea, en Cristo. Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Cada vez, por eso, ¿cómo va creciendo este templo? Cada vez que venga un nuevo creyente, es una nueva piedra que va edificando el edificio, el templo de Dios, es la iglesia de Dios. Somos importantes todos, somos privilegiados, que Dios nos haya elegido, que Dios en su amor, digo, no, yo quiero que tú seas mi templo, yo quiero vivir dentro de ti. Pero a veces
hacemos las cosas rápidamente y nos olvidamos que somos el templo de Dios. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que rápidamente nos redarguye. Y lo único que tiene que hacer el buen cristiano, ponerse de rodillas y ponerse a cuentas con Dios. Esta palabrita dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu, para morada, es una palabra griega que denota que Dios quiere permanecer ahí, permanecer constantemente ahí. O sea, no quiere irse a ningún sitio, sino estar allí contigo. Así que las 24 horas del día está allí. Tú eres el templo de Dios. Así que si tú dices, tengo día libre o una hora libre que no está Dios, no, Dios siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. Acuérdense eso. Y va a ver cómo va a cambiar su vida, cómo va a cambiar su manera de vivir, su testimonio hacia los que están afuera. Así que de estos dos versículos se desprende a lo que podemos decir que es la iglesia o que es el templo de Dios. Ahí va a salir. Dice, en el Antiguo Testamento que acabamos de leer, el templo de Jerusalén era el lugar físico en la tierra donde los israelitas iban a buscar la presencia de Dios, creyendo que allí lo encontrarían a Dios. Pero la gloria de Dios estaba allí, creyendo que allí lo encontrarían. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se afirma que el templo de Dios ya no es un edificio en la tierra, sino los mismos creyentes, nosotros, tú y yo, como lo afirma Pablo en este versículo. Por tanto, nuestro propio cuerpo, que forma parte del templo de Dios, es la casa donde el Espíritu Santo habita. O sea, dentro de nosotros está también el Espíritu Santo. Está Dios. Está el Hijo. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Tenemos que cambiar. Tenemos que creer a la bendita palabra de nuestro Señor. En este mismo versículo nos termina diciendo, este versículo dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, casi hay una responsabilidad nuestra. Porque para morar el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que ser hijos de Dios. Haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y una vez que hemos reconocido, nos hace hijos. Y al Hijo, según Gálatas 4:6, nos da su Espíritu Santo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, también dice, y el amor que viene juntamente con el Espíritu Santo, viene a cada creyente por haber reconocido a Cristo como su Salvador y Señor. Así que, hermanos, mira cuánta gracia de Dios en nosotros. ¿Y cómo nosotros? Voy a poner una palabra que no debería decirle. ¿Qué le pagamos a Dios? ¿Qué le pagamos? ¿Oro? ¿Plata? Nada de eso. Lo que quiere Dios es tu testimonio. Lo que quiere Dios es que le sirvas. Sencillamente eso. Es difícil hacer eso.
reflexión, hermanos. Así que somos el templo de Dios porque no hay un lugar, porque ningún lugar inmundo puede ser la habitación de Dios. Porque la obra del Señor Jesucristo, su sangre, nos ha expiado todos nuestros pecados. Estamos limpios. Tenemos al Espíritu de Dios que nos ha dado por creer en esa obra. Así que no hay otro lugar para Dios. Él mismo dice, yo voy a vivir en ustedes. Una reflexión. No hay santuario de Dios sin la presencia suya en él. Así tampoco podía haber iglesia como templo de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Como ocurrió en el descenso en Pentecostés conforme a la promesa del Señor. Es igual que decir, el cielo es hermoso, calles de piedras doradas, puertas de oro, todo lo más bello, perlas, todo. ¿Eso es lo más hermoso? Lo más hermoso es la presencia de Dios. ¿Qué es bonito tener eso? Claro que es bonito. Y a veces nosotros nos jala eso. Tenemos una visión terrenal. Esa visión terrenal que nos hace hacer negociante, dinero, cosas aquí en la tierra y no estamos viendo el cielo. No hay visión en el cielo. Todo lo que ganamos, todo lo que Dios nos prospera, para nosotros, visión terrenal. ¿Qué para el reino? ¿Qué para el reino? Nada para el reino. Para que otros también vengan a los pies de Cristo. Esa es visión espiritual, visión de arriba, visión de los cielos. Tenemos que ver de esa manera. Si no, verdaderamente, hermanos, tanto tú como yo, si vemos solamente una visión terrenal, no vamos a tener esas recompensas que Dios las ha escrito en su palabra. Así que lo que hemos visto, que sus miembros, o sea, los integrantes de una iglesia, deben saber que son el templo de Dios. Eso nos anima para hacer las cosas correctamente, ¿o no? Claro que nos anima. Pero a veces nosotros estamos tristes. Así estés en pecado en este momento. Ahora yo digo, Señor, y te pones a cuenta con Dios, hay una esperanza para ti. Y comencemos nuevamente. Ese es un tremendo privilegio que tenemos de saber que somos el templo de Dios. Y segundo, que todos sus miembros también deben saber la advertencia que ha hecho Dios en el versículo 17. Y en la siguiente: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En este contexto, el que estamos estudiando, se está haciendo una advertencia sobre las consecuencias de arruinar, de corromper o echar a perder el templo de Dios. Cualquier cosa de esas. Yo quiero arruinar a mis hermanos que su célula está creciendo. Lo voy a arruinar. Eso es. Que le estoy haciendo daño. Yo quiero arruinarlo. Esa célula que desaparezca. Lo estoy dividiendo de la iglesia universal o de la iglesia del arco. Eso
le va a acarrear un severo castigo. Le va a acarrear. Así que todo daño que hagan a la obra de Dios, va a tener castigo. Ahora, ¿de qué manera se intenta destruir el templo de Dios? Ya hemos hablado sobre las divisiones. Yo no quiero a este pastor, me siento para la columna de la derecha. Yo quiero estar con otro pastor, me siento en el centro. Yo quiero otro pastor y se sientan en la columna de la izquierda. Al final, no le gustan a dos, se van dos y se queda una. Eso acarrea. Entonces, las disensiones, los pleitos que muchas veces tenemos entre hermanos, ¿va a crear división? Claro que va a crear. Ya me voy de acá, ya me voy. Y se va. Acarrea divisiones. Y comienzan a armar grupos pequeños que se va creciendo y dicen, nosotros somos los verdaderos, así que vamos a hacer otra iglesia. Y se van y hay divisiones. Las divisiones que estaba viendo allá en Corinto, por ejemplo, era la inmoralidad también. Había un hombre, un creyente, que estaba cometiendo incesto. Estaba con la esposa de su papá. Una parte decía, está mal esto está mal, horrible. Pero otros, y con el que cometía este incesto, sacaban pecho. El orgullo. El orgullo es otro mal que puede dividir una iglesia. Puede dividir a unos grupos más pequeños que tenemos en nuestra iglesia. Causa divisiones muchas cosas. Las enseñanzas doctrinales. A veces no quiero, yo he escuchado por internet que no es así, así como me dice ese pastor, así son. Y comienzan a agarrar por ahí a otro, lo convencen y se arma un grupo y otra vez se mandan afuera y al final destruidos todos. Porque es la iglesia de Cristo. Algo muy importante nos dice aquí. La gravedad de lo que estaban haciendo en Corinto con las divisiones en la iglesia era peligrosa. O sea, cualquier división es peligrosa. Puesto que no solo no edifican, sino que se oponían a lo que estaba edificando. Y eso es la envidia normalmente. Cuando una célula va creciendo, cuando un sector va creciendo, y ya quieren que no, mi sector mejor, mi célula es mejor. ¿Y por qué mis células son 3 y la otra célula son 10? ¿Por qué? Y comienzan las divisiones también. Mírenlo en lo chiquito. Y yo creo que les ha ocurrido en alguna oportunidad. Y creo también, si están aquí, que han retrocedido a todo esto. Y rápidamente se han puesto a derecho. Ahora, de otro modo hablando, cuando suceden estas cosas, está luchando contra el proyecto y el propósito de Dios. Porque ¿quién levanta una célula? ¿El pastor? ¿Quién lo levanta? Dios. Es el propósito de Dios. Dios dice, esta zona de San Isidro, vamos a levantar células. Y usted, no, ¿por qué pues? ¿Por qué? Y entonces comienzan las divisiones. O sea, se van contra el proyecto, contra el propósito que Dios ha determinado. Y nos estamos yendo ahí fuerte. ¿Con quién estamos peleando? ¿Con el pastor?
¿Contra quién? Contra Dios. Las divisiones, ¿contra quién estamos peleando? Todo, hermano. Las cosas que hagamos aquí y que es para nuestra conveniencia, estamos luchando contra los propósitos de Dios. Son los proyectos de Dios que Él ha determinado y nosotros seguimos luchando y luchando. ¿Cómo puede pensar el creyente que somos de naturaleza pecaminosa, pecadores, polvo, vamos a entablar una pelea con Dios? Es inconcebible. Inconcebible. Pero lo hacen. Y lo hacemos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Lo hacemos nomás. Y no pensamos. Qué lindo sería si todo el mundo pensara antes de hacer las cosas. Queremos una iglesia más fuerte de la que somos en este momento. Así que, hermano, esta acción reviste una notable impiedad porque atenta contra lo que le ha costado a Dios la sangre de su Hijo. Todos los que forman una célula, ¿por quién han sido redimidos? Por Cristo. ¿Quién los ha comprado? Cristo. Nosotros somos los esclavos. Y qué buen amo que tenemos, ¿no es cierto? Qué buen amo. Porque otro amo allá en la calle, ese amo sí te chicotea, te grita y hace lo que quiere contigo. Pero Cristo, tenemos un amo que nos da su amor, nos ayuda, nos da sabiduría, nos da todo el Señor. Ese es nuestro verdadero amo. ¿Qué más queremos, hermano? Por eso que tenemos que recordar estos dos puntos muy importantes que Pablo está hablando. Es imposible, por ejemplo, afirmar con nuestro corazón que somos el templo de Dios y dar evidencias de lo contrario con nuestras malas acciones. Hay que tener cuidado, porque yo puedo observar a varios hermanos o a un hermano que dice: yo soy el templo de Dios, yo soy el templo de Dios, pero por sus hechos no parece cristiano. Y es todo lo contrario. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, hermanos, hay que corregirnos rápidamente si estamos en esa situación. El Señor afirmó, hermanos, algo muy importante. Podrá haber en la iglesia divisiones, podrán arruinarla, pero nunca la podrán destruir. Miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 16, 18. El Señor Jesús hablándole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No tendrán ningún poder, no dominarán. ¿Qué era el Hades? El Hades era el lugar de los muertos, de los espíritus incrédulos. Y el diablo se los llevaba y los colocaba ahí, ¿no es cierto? Pero, nosotros como creyentes, ¿tiene poder el diablo sobre nosotros? No lo tiene. Así que no nos asusta la muerte, porque Dios ya la venció a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que bien claro dice el Señor Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán contra, contra ella. De ninguna manera. Siempre
saldrá victoriosa la iglesia de Cristo. Siempre. Tú te podrás ir de esta iglesia. Tú podrás hacer una pequeña división también. Pero nunca será destruida la iglesia de Cristo. Termina este versículo diciendo, este versículo que acabamos de leer dice, santo es. Dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es el templo de Dios. Si Dios está habitando en nosotros, nos ha hecho santos para Él, porque Dios es santo. Acuérdense, hermanos, Dios es santo. Por eso nosotros tenemos que ser santos también. Debemos vencer el pecado a través de nuestro Señor Jesús. Así que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, nos ratifica lo que acabo de decir. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que, hermanos, no será destruida la iglesia de Cristo porque Él es santo y nosotros somos santos y Dios quiere morar en nosotros. Reflexión. Nadie puede pretender adueñarse o dañar lo que Dios ha redimido por su Hijo y quedar impune. Dios tiene que sancionar, hermanos. Si hay una división, Dios va a sancionar. Dios te va a destruir. Así como tú has querido destruir la iglesia de Cristo, Él te destruirá. Quiero leer y terminar con estas conclusiones. Dios siempre ha deseado estar en medio de su pueblo. En ese tiempo de la gracia, tenemos el privilegio de ser su templo. Todos nosotros. Otorgándonos su Espíritu Santo para estar vigilantes de todo lo inmundo y no contaminar su morada, ya que Él es santo. Querer destruir el templo de Dios es estar en contra de los propósitos divinos de Dios. Pero en su misericordia nos advierte que el hacer tal cosa, Él nos castigará tremendamente, nos destruirá. En cualquier momento nos puede caer una enfermedad. En cualquier momento podemos caer muertos. O en cualquier momento podemos tener alguna calamidad. Dios lo ha determinado de esa manera. Así que, hermanos, gócense en la palabra del Señor. Y díganle gracias al Señor porque nos estás advirtiendo. La primera nos animó, la segunda nos advierte. ¿Qué más? ¿Qué más le podría decir Dios a cada uno de nosotros? Pues hagamos lo que dice la palabra del Señor. Que Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Siempre, Señor, tu palabra nos confronta. Y verdaderamente, Señor, ha habido cosas que hemos estado cometiendo y que nos íbamos, Señor, hacia esa meta de destruir algo, de arruinar algo aquí en tu iglesia. Pero gracias, Señor, por motivarnos que somos tu templo y porque nos adviertes, Señor, del castigo que podría venirnos a nosotros.
Ayúdanos, Señor. Grábalo en nuestra mente, en nuestros corazones, todo lo que nos falta para poder realizarlo con tu ayuda y poder ser verdaderos hijos tuyos y verdadero templo de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, y la iglesia dice amén y amén.